en diferentes lugares, en una plaza, sentado mirando este vivo. Y yo te pregunto, ¿no? En esta noche, vos que sos cristiano, vos que sos cristiana, vos que seguís a Cristo, vos que querés seguir a Dios, ¿en qué pacto estás? ¿En el viejo o en el nuevo? Porque muchas veces nosotros decimos, no, decimos, la verdad que el pueblo judío, ellos no aceptan a Jesús, ellos siguen en el viejo pacto, y ellos no aceptan a Jesús, y ellos rechazan al nuevo pacto. ¿Y vos? ¿Lo estás rechazando el nuevo pacto? Vos que estás del otro lado, ¿estás en el nuevo pacto y dejaste ya el viejo pacto? ¿O todavía hay cosas del viejo pacto que están en tu corazón? Porque muchas veces decimos, no, los judíos, ellos están aferrados al viejo pacto y no quieren saber nada con Cristo, no quieren saber nada con el Mesías, y por eso no pueden alcanzar la salvación y por eso están atados en el viejo pacto. Porque ¿sabes qué? La Biblia dice de que no hay ni una persona sobre la faz de la tierra que pueda cumplir el viejo pacto a rajatabla. No existe uno. Pero vos, ¿estás también aferrado al viejo pacto? ¿Estás también aferrada al viejo pacto? ¿O estás aferrado a un 30% y a un 70% al nuevo? ¿O decís, yo tomo esto del viejo pacto y esto lo desecho porque no lo puedo sobrellevar, y tomo esto del nuevo pacto y esto sí me gusta del nuevo pacto, pero esto no me gusta del nuevo pacto? Entonces, estoy un 50 y un 50. Yo conozco gente cristiana que esto no lo entiende y te dice, no, yo esto lo tomo y esto lo dejo. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Que tenés que elegir de qué lado estás. Que tenés que elegir si estás del viejo pacto o del nuevo pacto. Y vamos a ir a las Escrituras para que lo puedas entender mejor en esta tarde. Vamos a leer la palabra de Dios, algunos versículos donde el apóstol Pablo empieza a explicar lo que es el viejo pacto y lo que es el nuevo pacto. Porque tal vez vos que estás del otro lado estás confundido y estás confundida, o te han confundido y te dicen, vos tenés que cumplir esto porque está en la ley de Dios, está en el viejo pacto, entonces lo tenés que cumplir porque la palabra de Dios lo dice. Pero esto no lo tenés que cumplir porque ya el nuevo pacto, ya Cristo pagó el precio. Entonces, ¿cómo es? ¿Cumplo o no cumplo? Porque la palabra de Dios dice que bajo el viejo pacto, todos los años, por familia se tenía que sacrificar un cordero para mantenerse limpio. Y ese cordero tenía que ser sin tacha, ese cordero tenía que ser puro, perfecto. Y eso era el perdón de pecados durante un año para una familia, para el pueblo de Israel. Todos los años se sacrificaban corderos y hasta el día de hoy se siguen sacrificando corderos los que no creen en Jesús. Eso lo dice el viejo pacto. Pero también dice el viejo pacto que había un diezmo que había que cumplir. Pero está en el viejo pacto. Pero en el nuevo pacto te dice la Biblia de que ya no hay diezmo, que hay ofrendas voluntarias de corazón. Eso lo dice el nuevo pacto. Y hay gente que te dice, no, pero vos tenés que diezmar porque la Biblia está que tenés que diezmar. Pero en el nuevo pacto dice de que vos sos salvo por la gracia de Cristo. Entonces, ¿cómo es? O me aferro al viejo pacto porque creo que todavía está vivo el viejo pacto y está velado el nuevo pacto en mi vida y por eso lo desecho, y al desechar el nuevo pacto lo estoy desechando a Jesús. O me aferro al nuevo pacto y desecho el viejo pacto con todas sus leyes
¿De qué lado estás en esta noche? Compartí este video porque lo va a ser de mucha bendición a muchas personas. Y vamos a ir a la palabra de Dios a ver qué es lo que dice el Señor sobre el nuevo pacto y el viejo pacto. Hay mucha gente que está enganchada y Dios los bendiga muchísimo. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. O sea, ¿quién nos hizo libre? Jesús. La Biblia dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿De qué esclavitud está hablando Pablo aquí? ¿De qué esclavitud está hablando el apóstol Pablo en lo que estamos leyendo? Lo vuelvo a leer. El primer versículo del capítulo 5 del libro de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Está hablando de cortarse el prepucio los hombres, que eso dice el viejo pacto. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar, ¿qué? Toda la ley. Y acá está hablando de la circuncisión del corazón, no está hablando de la circuncisión de las partes íntimas de un hombre. Pablo decía estas palabras, versículo 2 del capítulo 5 de Gálatas. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia de Cristo habéis caído. Estos versículos lo dicen absolutamente todo. El que se circuncida de corazón, el que dice yo voy a hacer esto porque está en el viejo pacto para que Dios me bendiga, de la gracia de Cristo caíste. Porque te estás aferrando al viejo pacto, todavía el viejo pacto está en tu corazón. No nació el nuevo pacto que es por gracia. Porque el apóstol Pablo después sigue enseñando y sigue diciendo, en vano murió Cristo, si por las obras de la ley te justificáis. Entonces, la pregunta es en esta noche, ¿de qué lado estás? ¿Qué pacto es el que tenés en tu corazón? ¿El viejo pacto donde tenés que seguir sacrificando un cordero inmolado, sin tacha, perfecto, para justificarte por el pecado? ¿Donde tenés que diezmar para ser bendecido porque si no diezmas, Dios no te va a bendecir? ¿O estás justificado en el nuevo pacto, donde por gracia sos salvo, donde Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario y dio hasta la última gota de su sangre y fue perfecto como un cordero inmolado al matadero y dio la vida por todos, porque fue perfecto desde que nació hasta que murió? Fue como un cordero inmolado sin tacha y dio hasta la última gota de su sangre. Y él dijo, este es mi nuevo pacto entre vosotros. En ese nuevo pacto ya no hay diezmo. En ese nuevo pacto ya no están las leyes del viejo pacto. En ese nuevo pacto está el corazón. En ese nuevo pacto está dar las cosas de corazón. En ese nuevo pacto está dar tu ofrenda de corazón. Ya no diezmo, ofrenda de corazón. En ese nuevo pacto está servir a Dios, no por obligación, sino de corazón. Ese es el nuevo pacto.
Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo estas palabras. Pues, versículo 5 del capítulo 5, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. El apóstol Pablo nos enseña en estos versículos que estamos hablando que estamos en un nuevo pacto, que el viejo pacto pasó. Mi hermano y hermana que estás del otro lado, amigo y amiga que estás del otro lado, Dios no te bendice porque vos vas a hacer diezmo, y Dios no te castiga porque vos no das tu diezmo. Dios, ¿sabés por qué te bendice? Por misericordia. Por misericordia. Cuando en el nuevo pacto vos le hablas de diezmo a Dios, no sabe de lo que le estás hablando, porque Él lo dio por muerto el viejo pacto. Porque si no, en vano murió Cristo si todavía estás aferrado al viejo pacto, con sus leyes morales, con todo lo que carga servir a Dios en el viejo pacto. ¿Sabes qué? Los que todavía tienen cosas del viejo pacto, dice la Biblia que estás obligado a cumplir toda la ley. Los que se aferran al viejo pacto están obligados a cumplir toda la ley, porque de la gracia de Cristo habéis caído. Si vos te querés seguir aferrando al viejo pacto, tenés que vestirte como un sacerdote del viejo pacto, los que predican la palabra y son sacerdotes hoy en día. Tenés que tener todo el pectoral, tenés que tener todo lo que tenían los sacerdotes antiguos. Las mujeres tienen que ir cubridas con el velo en la cabeza. Eso era el viejo pacto. Pero en esta noche Dios quiera que se te rompa el velo. Y no solamente estoy hablando del diezmo de dinero, sino de las cosas que uno se aferra al viejo pacto. Porque ¿cómo? Entonces agarro el viejo pacto lo que me conviene y lo que no me conviene no lo agarro. O sea, para el viejo pacto está bien que vos tenés que diezmar y tenés que dar y tenés que hacer eso y tenés que hacer aquello porque lo dice la palabra en el viejo pacto. Pero en el viejo pacto esto no lo tomo porque Jesús dice otra cosa en el nuevo pacto. O estás de un lado o estás del otro. O cumplís el viejo o cumplís el nuevo. Yo cumplo el nuevo, el de la gracia, el de que soy apóstol por la gracia de Dios, el de que estoy vivo por la gracia de Dios, el de que tengo vida eterna por la gracia de Dios, el de que tengo la unción y el Espíritu Santo por la gracia de Dios, no por las cosas que yo pueda hacer, porque ya no estoy bajo el viejo pacto, ya Cristo rompió el velo en el nuevo pacto. En el viejo pacto, el sacerdote, cuando presentaba las ofrendas por el pecado de todo el pueblo en el año, en el viejo pacto, él tenía que ir, le ataban una soga en el tobillo derecho, porque nadie podía entrar en el lugar santísimo. Entonces él entraba y si la ofrenda era aceptable, él salía vivo. Pero si el sacerdote no salía de ahí, como nadie podía entrar, lo traían a través de esa soga y lo sacaban muerto, consumido por Dios, porque Dios no había aceptado la ofrenda por el pecado. En el nuevo pacto, ahí donde vos estás, en tu cama, en tu dormitorio, en tu sofá, donde vos estás, en tu auto, en tu trabajo, en tu cocina, en el baño, podés entrar al lugar santísimo adorando y glorificando a Jesucristo, el dador de la vida, el que te dio este nuevo pacto, que podemos disfrutar la presencia de Dios. Por eso, nunca te olvides lo que habló el Señor en este día y acordate lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 1 en adelante.
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia de Cristo habéis caído. Hay mucha gente que se justifica por las obras de la ley. Y dice, yo voy a ser bendecido porque estoy diezmando. Yo voy a ser bendecido porque estoy haciendo esto. Dios me va a bendecir porque no me falté ningún culto en todo el año. Dios me va a bendecir porque no llegué tarde. Dios me va a bendecir porque ayuné hoy. Dios me va a bendecir porque hoy oré. Dios me va a bendecir porque hice cadena de oración. Dios te va a bendecir por su misericordia, por el nuevo pacto, porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y el apóstol Pablo le sigue diciendo a los Gálatas, vosotros corríais bien, o sea, estabas bien cimentados en Dios. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Les hacía esta pregunta. Les decía el apóstol Pablo, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí está el contexto sacado, fuera de contexto de la palabra de Dios. Cuando vemos a alguien que está jugando al fútbol, un cristiano, guardaos con un poco de levadura leuda toda la masa, y nada que ver. El apóstol Pablo usó esta palabra, un poco de levadura leuda toda la masa, cuando se dio cuenta que los Gálatas estaban aferrando otra vez a la ley del viejo pacto, al decir tengo que cumplir ciertas cosas para que Dios me bendiga, o si no, Dios no me va a bendecir. Entonces el apóstol Pablo le decía, no, están equivocados, están equivocadas, no se aferren al viejo pacto, porque si se aferran al viejo pacto, ya no va a existir el nuevo pacto para ustedes. Después más adelante él enseña y dice que cuando se da por muerto el viejo pacto, entra el nuevo pacto. Y da esta enseñanza y dice, el heredero no toma la herencia hasta que la persona no muere. Cuando la persona muere, después toma la herencia. El apóstol Pablo dando esta enseñanza diciendo, cuando el viejo pacto lo entierres, entonces tomará efecto en tu vida el nuevo pacto. Nunca te olvides esto. Acordate que estás bajo el nuevo pacto y no bajo el viejo pacto.